Su tarja dice que fue construido bajo la Tal cual. administración del general Juan Tal cual. Vicente Gómez. La gobernación estaba allí, en la que hoy Consejo Municipal, ¿no? Sí, pero mira un momentico, que esa tarja Sí. dice, pero no la pudo inaugurar el general, porque Sí. se iba a inaugurar el 19 de diciembre de 1935, sí. Y a esa hora él estaba inaugurando, pero su sepulcro. Sí, su sepulcro, cierto. Entonces, a partir de ese 19 de diciembre, Cierto, vienen las primeras manifestaciones. Podías tú incluso aludir antes del 14 de febrero lo del 19. Bueno, el 19 aquí se encarga Galaví de la gobernación, ¿no? Y a raíz exactamente de la masacre que tuvo lugar, la primera que tuvo, ¿no? Antes del 14 de febrero. Hubo un desfile encabezado, por cierto, por nosotros los estudiantes, pero especialmente por José Fabián Ruiz, el famoso escritor que llevaba un bambú con un sapo que simbolizaba a Rafael María Velasco, el gobernador en ejercicio para ese momento. Rafael María Velasco era un tipo criminal que ya había ametrallado a los estudiantes el 28 en la plaza Parque Carabobo, ¿no? Y ordenó disparar, ¿no? Hubo relativamente pocos muertos, ¿no? Había cierto nerviosismo en la tropa, ¿no? Y dispararon mucho, tanto los policías como la tropa dispararon al aire, por eso no hubo tantos lesionados, ¿no? Pero hubo muertos, ¿no? Que no recogió la historia por aquel momento. Sí, no está recogida. Sí, en aquel momento, censura. Sí, en aquel momento había censura estricta, ¿no? Luego vino la llegada de Eustoquio Gómez aquí, a la gobernación vieja. Él pensaba encargarse de la presidencia de la República y así se lo manifestó López Contreras. López Contreras, astuto como era, tuvo buen cuidado, ¿no?, de no enfrentarse personalmente él a Eustoquio Gómez, sino que lo mandó a hablar con Galaví. Recuerdo, estaba yo vociferando, gritando, como todos los estudiantes, allí en la esquina de las Monjas, dirigiéndonos a la gobernación y pidiendo inmediata prisión de Eustoquio. Eustoquio desafió al pueblo con valentía, es necesario reconocerlo, ¿no? Se paró en la estatua, se paró en la puerta, ¿no?, y gritó, ¿no?, ¡viva Gómez, vivan los Gómez! Hasta con una interjección un poco profana. Sí, los nombres. El doctor Domínguez Cisco, que fue testigo, Sí. Y Pedro Herodes y mi padre me Sí. han contado exactamente lo que tú estás contando. Sí. Nosotros insistimos en entrar a la gobernación para sacar a los Gómez, porque eran Eustoquio Gómez y sus lugartenientes, ¿no?, Fernando Gómez, Simón Gómez y su yerno Leopoldo Briceño Torres. Pero en ese momento se produjeron los disparos en el interior, ¿no?, en el segundo piso, ¿no? Era que Eustoquio Gómez había tratado de hacer armas frente a Galaví, cuando Galaví le dio la orden de arresto. Pero en el mismo momento en que se llevó la mano al revólver para disparar, Acero Galaví, este detalle no ha sido consignado en la historia, Acero Galaví, primo de Félix Galaví, el gobernador en ese momento, le disparó en el riñón, le cercenó la arteria renal, ¿no?, y pocos minutos después sucumbió en manos del doctor Enrique Tejera en un retrete de la gobernación, donde estaban confiscados, por cierto, los ejemplares de Canaima que habían llegado al país. Rómulo Gallego. Mira, y en cuanto al 14... Bueno, entonces seguimos adelante con las manifestaciones que se iniciaron en los primeros días de enero. En mi casa realizamos una reunión de alrededor de 30 dirigentes regresados del exterior, del exilio o de la clandestinidad. Y estuvieron Jovito Villalba, que ya había regresado al país, estuvimos Lucho Villalba, Raúl Leoni, Luis Emilio Gómez Ruiz y algunos otros que para estudiar la creación de un frente antiimperialista. Eso no se dio, pero sí se dieron manifestaciones en las calles, persiguiendo a los antiguos esbirros gomecistas. Sí se dio aquí, en este mismo lugar, frente a la gobernación nueva, ya se había hecho el traslado. Hubo una manifestación de la cual conservo un recuerdo especial.
habían advertido que iban a tocar los 3 toques, ¿no? De la ley Lara. No, la ley Lara todavía no existía, ¿verdad? Pero era la ley del ejército, ¿no? Que iban primero, un toque de alerta. Segundo, un toque ya, en realidad, de amenaza, ¿no? Y por último, disparar al tercer toque. Al primer toque la gente no se movió casi. Algunos se retiraron prudentemente, pero otros, ¿no?, se mantuvieron firmes. Al segundo toque hubo mucho nerviosismo y fue mayor el número de los que se retiraban, ¿no? Pero al tercer toque, ¿no?, se desprendió toda la muchedumbre hacia la esquina de las Gradillas y hacia la esquina de las Monjas, y el que iba más adelante de todos, corriendo con más fuerza que ninguno, con 10 metros de ventaja con respecto al que lo seguía, gritaba con los brazos abiertos: Venezuela, pueblo mío, ¿por qué corre? Mira, por cierto que de la carrera hacia Sí. las Monjas, Sí. y hacia las Gradillas, yo tengo la carrera hacia la torre en fotografía, Sí. hacia la torre y las Madrices. Bueno, y hay una muy cosa muy interesante. curiosa, que un muchacho de medias acordonadas, pantalón Sí. corto, pero ya como de 14 años, Sí. corre en dirección contraria, corre hacia aquí, hacia Principal. Sí. El muchachito es José Manuel Pérez Pérez. Y acodados a un caraqueñísimo farol de la muy caraqueñísima esquina de las Monjas, estamos con don Raúl Díaz Legorburus, quien por cierto ha sido nada menos que presidente del ayuntamiento capitalino que vemos al fondo desde, bueno, inmediatamente después del 23 de enero. Bueno, claro que los sucesos del 23 de enero, como tú bien lo sabes, fueron fundamentales en esta segunda etapa del proceso democrático venezolano, ¿no? Y de allí arranca, pues, la situación político-social que está viviendo Venezuela en estos momentos. Pero los sucesos que más nos interesan, Carlos Eduardo, son esos que comenzó narrando hace poco Eduardo Gallegos Mancera contigo, y que para mí es el año crucial de la democracia en Venezuela. Los sucesos, pues, de los primeros días del año de 1936 hasta culminar con la gran manifestación del 14 de febrero. Precisamente, yo tengo una fotografía, una película donde pasa la manifestación por esta esquina de las Monjas y tú puedes recordar el itinerario. Sí. De eso te voy a hablar también. 2 días antes del 14 de febrero, la Federación de Estudiantes de Venezuela, que funcionaba de Palma Miracielo, a 2 cuadras de la vieja sede de la Universidad de Caracas de San Francisco, era un hervidero político donde acudían todas las personalidades de la ciudad de Caracas, buscando, pues, orientación o dando sus opiniones, etc. En ese momento era gobernador de Caracas el general Félix Galaviz, y López Contreras había suspendido las garantías constitucionales. Y Galaviz, para reforzar esa medida de suspensión de garantías, no sé si que le pareció muy poco como tal, dicta un decreto de la gobernación estableciendo la censura a la prensa y a la radio. Por supuesto, eso conmocionó a la ciudad. La Casa de la Federación, pues, se convierte en el centro de todas las actividades. El día 13, la Federación lanza un manifiesto exponiendo los puntos de vista doctrinarios y las razones de por qué la Federación luchaba en el campo político, aunque no era una organización política, sino estudiantil. Y ese mismo día se le envía una carta al presidente de la República, el general Eleazar López Contreras. Es bueno recordar, Carlos Eduardo, que el primer Consejo Central de la Federación de Estudiantes, es decir, el consejo que actúa en estos sucesos que estamos narrando, lo constituían Jóbito Villalba, que lo presidía, Humberto García Arocha, que era el vicepresidente, Carlos Augusto León, secretario, junto con Ildemaro Lovera y Luis Lander, además
estaba Santiago, Pero no recuerdo. Luis Lander, que consensualmente llamado el Bepo. Ya, lo llamaban el Bepo, sí. Y cerraban ese comité, ese Consejo Central, Ovidio Briceño Más y Rufo Colmenares. Eran 9 personas. Ese comité dirigía a escala nacional la Federación de Estudiantes de Venezuela. Era el órgano ejecutivo nacional de todas las decisiones de la Federación. El gran líder, el líder carismático que conmocionaba a las masas y que era la figura más descollante de la Venezuela de ese año y de los años inmediatos siguientes, era sin lugar a dudas Jovito Villalba. Bueno, por cierto, dando un leve brinquito cronológico, cuando la manifestación por el 14 de febrero llegó a Miraflores, tenía tanta fuerza popular Jovito Villalba que llegó a decirse que quién mandaba más, si Sí, Miracielo o Miraflores. Ya te voy a narrar eso, pero vamos por orden cronológico. La Federación entonces el 13 decide convocar una manifestación popular que se realizaría en horas de la tarde. No se fijó exactamente la fecha se fija al día siguiente. Pero en la mañana del 14 de febrero, como en la mañana y en los días de todos esos momentos, la Plaza Bolívar estaba llena de gente. Porque este era el centro de la vida ciudadana, aquí se hablaba de todo, aquí transitaba todo el mundo, aquí se venía a buscar opiniones, se venía a buscar información, etc. Nosotros generalmente, el grupo de estudiantes, estábamos por esta esquina de la Monja. En la mañana, esa manifestación, en un momento dado, por acción de las palabras de Raúl Osuna, que encaramado en un poste. No, que estaba parado al pie de la estatua del Libertador, en el escaño superior del pedestal, arengando a las matas. Este conjunto enorme de personas se desplaza hacia la esquina principal. Pero en actitud pacífica. Totalmente pacífica. Pero en el momento en que las autoridades, con Galaví gobernador a la cabeza, que estaban asomados en los balcones de la gobernación, se dan cuenta de que la masa humana se desplaza hacia la principal, ordenan una descarga de fusilería, porque no fueron revólveres, Carlos, no, fueron fusiles. Esa descarga de fusilería agarra principalmente al conjunto humano que está llegando a la esquina principal. Ahí mueren 5 personas. Entre ellos Zurita. Entre ellos Zurita. Y uno de los manifestantes, con la sangre de Zurita, escribe en la pared de la Cancillería de la Casa Amarilla la palabra asesinos. Ese testimonio está tomado en fotos de los periódicos de la época. Especialmente una foto de Juan Avilán. De Juan Avilán, que era uno de los fotógrafos más distinguidos de ese momento. Claro, el descargo de fusilería que mata a 5 personas hiere a más de 120. Porque es que aquello fue bárbaro, inesperado, nadie pensaba que podía suceder eso. La gente se sale corriendo, como era lógico. Pero todos van a refugiarse al local de la Federación de Estudiantes. Entonces se precipita la manifestación que se fija para las 4 de la tarde de ese viernes 14 de febrero de 1900. Y arrancó de San Francisco. Claro. El sitio de reunión era la Universidad en San Francisco. Esa manifestación viene presidida por una venerable figura venezolana que fue el primer rector después de la muerte de Gómez, el maestro Francisco Antonio Rico, que venía presidida por él y por Jovito, por Augusto León, por el Carlos Augusto León, Juan de Guruciaga, por Juan de Guruciaga, director de la revista Élite, y hombre que siempre había estado muy cerca de todos los movimientos políticos de la Venezuela de entonces, y por la prensa en general, el profesorado. Y el profesorado. Y un mujerero. Y después los profesionales, abogados, médicos, ingenieros, dentistas, ahora son odontólogos. No, mire, yo tengo una película de ese momento tomada por un gran camarógrafo, el señor Cobar,
y se ve la toma de monja a principal y se van todas las mujeres con sus banderolas y sus pancartas y con el traje típico de la época, mejor dicho, el traje de moda de la época, donde no faltaba un solo sombrero. Bueno, fíjate, Carlos Eduardo, entonces en ese mismo momento se está constituyendo la Junta Patriótica Femenina que presidía Lucila Palacio, la gran escritora Lucila Palacio, aún viva, afortunadamente. Luego venían los gremios, porque no había sindicatos, el país no conocía, ni Gómez había permitido nunca la formación de sindicatos. Venían los gremios de choferes, los gremios de albañiles, el gremio de tranviario, el gremio de panaderos, el gremio de los trabajadores del mercado principal, que era muy importante, y la masa humana que venía de eso. La manifestación arranca de la esquina de San Francisco, pasa por esta esquina de las Monjas, continúa la de Principal, llega a Santa Capilla y cruza hacia Miraflores. De manera pues que esa manifestación no solamente produce el impacto y conmociona, sino que al llegar a la presencia de Miraflores, Carlos Augusto León, que venía junto con la ilustre figura del maestro Francisco Antonio Risque, primer rector de la universidad después de muerto Gómez, y de Jóbito Villalba al lado, Carlos Augusto se trepa a una de las ventanas de una casa contigua a Miraflores y arenga otra vez a la multitud. Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de llegar al meollo de esa manifestación. En ese momento estaban llegando a Venezuela, aún llegaban a Venezuela, los últimos exilados políticos que habían permanecido fuera del país durante muchos años en la época de Gómez. Y saliendo de las cárceles venezolanas, los últimos presos políticos del gomecismo. Las dos grandes figuras de la Venezuela de ese momento, aunque con diferencias profundas en muchas oportunidades, eran sin lugar a dudas el presidente general Eleazar López Contreras y Jóbito Villalba, que era el gran líder nacional y el líder de la Federación de Estudiantes. Al llegar frente a Miraflores, López Contreras está con su esposa, con María Teresa Núñez Tobar, esperando la llegada de la manifestación porque ya le han anunciado que van hacia allá. Y entonces pide que entren a su despacho en Miraflores una comisión. Esa comisión la informan el rector Francisco Antonio Risque, Jóbito Villalba, Carlos Augusto León y dos personas más que en este momento no recuerdo. Ellos le plantean al presidente de la República que se hace necesario derogar de inmediato el decreto de suspensión de garantías constitucionales y derogar de inmediato también el decreto que había dictado Galaviz, gobernador, hasta ese momento, implantando la censura a la prensa y a la radio, que fue una de las cosas que más conmocionó a la población y al gremio de periodistas y de trabajadores de la radio. No existía televisión, como tú bien lo sabes. López le dice, quizás tratando de ganar tiempo, que él les garantiza que en un plazo no mayor de 15 días, él restituirá las garantías constitucionales y ordenará la suspensión de la censura. La manifestación inmediatamente se dirige hacia el Panteón Nacional. Entonces va por la esquina de Paraíso, Jesuita, y de ahí recto al Panteón. En el Panteón, el rector Risque, Jóbito y los que iban presidiendo la manifestación con toda la masa humana atrás, colocan una ofrenda floral frente al monumento donde están los restos del Libertador. Pero el Panteón se llena, se abarrota de gente, hasta el extremo de que era prácticamente moverse. Y después de colocada la ofrenda, la gente se pone a cantar el himno nacional. Aquello fue, chicos, produjo un impacto de emoción. También, como es natural. Por supuesto, todos cantamos el himno nacional. Pero aquello produjo una conmoción de emoción, de sentido patriótico, de fuerza.
que indudablemente era un factor muy importante. Esa misma noche del 14 de febrero, otro gran venezolano, el maestro Sojo, Vicente Emilio Sojo, que tenía ya organizado el Orfeón Lamas, trae el Orfeón Lamas aquí a la Plaza Bolívar. Y al pie de la estatua del Libertador, el Orfeón Lamas vuelve a cantar el himno nacional. Ahora, lo importante en esto, Karemi... Un leve paréntesis en cuanto a la estatua. Allí pintó un cuadro hermosísimo. Alberto Egea López. Sí, Alberto Egea, que también fue testigo presencial de los sucesos, un año después pinta el célebre cuadro que se conoce como el 14 de febrero de 1932, que está en el Consejo Municipal de Caracas. Los sucesos de esos meses, fines de diciembre, enero, febrero, y los que posteriormente siguieron, son sin lugar a dudas, chicos, el nacimiento de la democracia en Venezuela. Desde ese instante se empiezan a constituir partidos políticos en Venezuela. Bueno, y siempre se ha dicho que el 14 de febrero es la verdadera tumba del gomecismo. Ah, no, por supuesto que fue la tumba del gomecismo, porque una de las cosas que le planteó la delegación al general López Contreras fue la de que sacara a todos los funcionarios gomecistas que todavía quedaban en el gobierno. Desde entonces, Venezuela empieza a conocer lo que es un sindicato obrero. Tú recuerdas muy bien, tú sabes muy bien, que en la época de Gómez aquí no podía existir sindicatos de trabajadores. Lo que habían eran esos tímidos gremios... Como el de tranviario. Como el de tranviario. Pero ahí nacen los partidos políticos, ahí nace la lucha política, y ahí se encausa definitivamente la democracia que llega hasta nuestros días. Y precisamente después del 19 de diciembre del 35, el 14 de febrero del 36, la gente se da cuenta que es peligroso venir a la Plaza Bolívar por la forma represiva, ¿no? Y entonces se van al nuevo circo, que es un cerrado, un recinto cerrado, y allí nace la democracia y debutan los grandes líderes como Jovito, como Rómulo, y en el 46 Rafael Caldera. Así es, exactamente. Sin olvidar a Raúl Osuna, sí, fue el que originó el Zaparoco aquí. Y sin olvidar también a Leonardo Ruiz Pineda, porque en ese momento era un joven poeta, pero que dirigía el periódico de la Federación de Estudiantes, Acción Estudiantil. Y que precisamente en la Plaza Bolívar, que es el corazón de la patria, aquí ocurrieron todos los sucesos de la historia, todos. Y rematan precisamente con el 14 de febrero. Exactamente. Sí. Bueno, ahora, verdaderamente que Crónica se enorgullece de llevar este programa con el testimonio tuyo y el testimonio de Eduardo Gallegos Mancera, que fueron unos jóvenes que estuvieron en toda esa cantidad de manifestaciones y en el peligro ante la plomazón del 19 de diciembre y el 14 de febrero. Y del 14 de febrero. Así que lo mejor de lo mejor, Raúl. Y al pie del Monumento al Libertador, lo mejor de lo mejor.
En la Plaza Bolívar de Caracas, que es corazón y resumen de la historia de Venezuela, también ocurrió el trágico suceso del 14 de febrero. En las 4 esquinas capitales de la capital que rodean la plaza, vamos a entrevistar a testigos de ese día, 14 de febrero de 1936. Y en la de principal estamos con precisamente un principal testigo, el doctor Eduardo. Con el cordial saludo de siempre, mucho me complace estar con ustedes de nuevo en este espacio de crónica que va a estar dedicado a un gran puerto venezolano, una gran ciudad llena de historia, que es La Guaira, fundada, que va hacia sus 4 siglos, que fue fundada, como ustedes saben, por don Diego de Osorio, el día de San Pedro y San Pablo de 1589. Yo, por cierto, aquí en una foto de la crototeca de 1867, estoy viendo nada menos que esa maravilla perdurable que es la Guipuzcoana y la calle del Comercio de La Guaira. Para este programa yo he invitado a un hombre que ustedes lo han leído mucho, su nombre, en nuestros programas a través de 5 años, el productor y profesor Amador Clark, guaireño nato y neto, y hombre que se ha dedicado con mucha persistencia, mucha asiduidad a estudiar la historia de su ciudad natal. Y aquí lo tenemos para que empiece a hablar. Bueno. Bienvenido. Estamos aquí de nuevo. En este instante yo frente a las cámaras. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Ah? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Ah? Por el principio, no es que como estábamos hablando, yo nombré la calle del... Bueno, entre paréntesis, yo traje una cantidad de fotografías, incluso unas, esa que se le mostró es de 1857. Traje una que me proporcionó el bachiller Fuentes, nieto del gobernador Carballo, pero lo voy a dejar para hacer un programa especial, porque el profesor Clark vino apertrechado de cosas de La Guaira, y entonces no le voy a robar cámara a él cuando precisamente lo he invitado. Pero lo del comercio sí es interesante. Aquí tenemos la calle del Comercio, como ustedes la vieron, pero esta foto, que es de 1857, en 1899 la calle del Comercio estaba así. Ahora, profesor Clark, ¿cómo está la calle del Comercio? Bueno, la calle del Comercio, obviamente, que tuvo cambio. A La Guaira te la afectó mucho, inicialmente el gobierno de Guzmán Blanco y después el gobierno de Pérez Jiménez. Yo recuerdo en imágenes fuera de foco, infantiles, que yo llegué a ver esas calles. Recuerdo que eran casas de comercio, ferretería. Bueno, precisamente ahí le viene el nombre. Ferretería. Y ahí estuvo, entre paréntesis, en la foto esa de 1857, aparece Blom und Nolting, es decir, una casa alemana establecida en La Guaira, cuando Blom, el primer Blom que llegó al país, todavía tenía sociedad con Nolting, un caballero danés. La casa Blom era una casa alemana que aún perdura en La Guaira, es una de las casas comerciales más viejas. En La Guaira se le dice a las casas comisionistas el comercio, la calle del comercio. Sí, sí. Y el nombre de la calle viene de eso, pues, de las grandes
compañía comisionista que estaba... No, y además que eran agentes de, por ejemplo, Helmond, que tiene establecido en Venezuela 125 años. Era el agente de la Compañía General Transatlantic, y por ejemplo, la familia Bulton era de la Red Line. De la Red Line. Sí. Ah, mira, a propósito de Red Line, porque aquí vamos a aprovechar por asociación de ideas. Esta es una de las fotos que me proporcionó Rafael Fuentes. Me gustaría que la vieran porque es una foto de 1911 con un barco lleno de historia. Porque en ese barco viajó un gentío para los Estados Unidos de regreso, entre otros. El Philadelphia. Ese barco tuvo un conflicto. Este era un barco que cubría la ruta La Guaira-Filadelfia en 14 días, haciendo un toque en Curazao. Ese barco tuvo este conflicto en tiempo de la revolución legalista, cuando entró a Caracas Crespo, 92, en el 92. En octubre